Queremos resolver la ecuación dada en el intervalo de 0 a 2pi. Tenemos 3 seno 2x más 4 coseno x es igual a 0. Realizaremos una sustitución usando identidad de doble ángulo para seno 2x dado aquí abajo, donde seno 2x sería igual a 2 veces seno x veces coseno x. Entonces tendríamos 3 veces, nuevamente, 2 seno x veces coseno x. Y luego tendríamos más 4 coseno x. Es igual a 0, así que simplificando aquí, tendríamos 6 seno x coseno x más 4 coseno x. Es igual a 0. El mayor factor común entre estos dos términos sería 2 coseno x. Así que vamos a factorizar 2 coseno x. Tendríamos 2 coseno x veces la cantidad 3 seno x. Y luego tendríamos solo más 2. Ahora esto en forma factorizada, este producto será 0 y 2 coseno x es igual a 0 cuando 3 seno x. 0 or when 3 sin x Más 2 es igual a 0. Bien, dividiendo ambos lados por 2, observa cómo tendríamos coseno x igual a 0 resolviendo aquí por seno x restaríamos 2 y dividimos por 3, tendríamos seno x igual a 2 tercios negativos. Así que vamos a encontrar todos los ángulos en este intervalo donde coseno x es igual a 0, y seno x es igual a 2 tercios negativos. Observe que en este intervalo, se incluye 0 y no se incluyen 2pi. Encontremos estos ángulos en la siguiente diapositiva. Bueno, deberíamos poder reconocer que el coseno x es igual a 0 cuando la coordenada x es igual a 0, ya que el coseno θ es igual a x sobre r, o si es necesario, podemos mirar el círculo unitario, donde, nuevamente, coseno θ es igual a x. Y note que x es 0. En este punto y en este punto, y, por lo tanto, dos soluciones para nuestra ecuación serían pi sobre 2 radianes, así como 3 sobre 2 pi radianes. Grabemos esas soluciones. Diremos que x sub 1 es igual a pi sobre 2 radianes. X sub 2 es igual a 3 pi sobre 2 radianes. Estos son los únicos dos ángulos en el intervalo de 0,2pi, donde coseno x sería igual a 0. Ahora necesitamos encontrar los ángulos donde el seno x sería igual a 2 tercios negativos. No encontraremos el valor de la función seno en el círculo unitario, por lo que tendremos que usar la calculadora para obtener aproximaciones decimales. Si seno x es igual a 2 tercios negativos, para resolver esta ecuación para x, tomaríamos el seno inverso o arcoseno de ambos lados de la ecuación, lo que nos daría x es igual al seno inverso de 2 tercios negativos y ahora iremos a la calculadora para ayudarnos a encontrar x. Primero queremos verificar que estamos en modo radianes, así que presionaremos la tecla de modo. Observe cómo estamos en modo radianes, así que volveremos a la pantalla de inicio, y ahora presionaremos el segundo seno para el seno inverso, y luego negativo 2 dividido por 3. Cierra los paréntesis e ingresa. Observe cómo esto nos está dando un ángulo que está fuera de nuestro intervalo. Pero aún podemos usar esto para ayudarnos a encontrar nuestras soluciones. Así que vamos a escribir esto. X es aproximadamente 0,0.7297. Dibujemos este ángulo en una posición central. El interior inicial estaría aquí, y el lado de la terminal podría estar en algún lugar aquí. A pesar de que la rotación sería en esta dirección, observe cómo esto nos dice que el ángulo de referencia sería 0.7297. Y podemos usar este ángulo de referencia para ayudarnos a encontrar los ángulos en el intervalo de 0 a 2pi. Uno de esos ángulos comenzaría aquí, y rotaría en sentido antihorario en esta dirección. Este ángulo sería 2pi radianes menos el ángulo de referencia del punto 0.7297, lo que nos da una solución más. Entonces diremos x de 3. Sería aproximadamente 2pi menos el ángulo de referencia aproximado del punto 0.7297. Y ahora volveremos a la calculadora. Entonces 2pi menos .7297. Este ángulo tendría un valor de función seno de 2 tercios negativos. Aproximadamente 5.5535 radianes.
Pero dado que sin θ es igual a I sobre R, y también es negativo en el tercer cuadrante aquí, si dibujamos el mismo ángulo de referencia en el tercer cuadrante, podemos examinar otra solución en este intervalo. Entonces el ángulo que termina aquí, con el mismo ángulo de referencia tendría el mismo valor de función seno. Y este ángulo sería este ángulo aquí. Para encontrar este ángulo, tomaremos pi radianes. Y sume el ángulo de referencia del punto 07297. Entonces, nuestra cuarta solución en este intervalo, la llamaremos x4, sería aproximadamente pi radianes más el ángulo de referencia aproximado del punto 07297. Y de vuelta a la calculadora una vez más. Entonces ahora tenemos pi más punto 7297. Que sería aproximadamente 3.8713 radianes. Entonces nuestra ecuación tiene 4 soluciones en este intervalo. 1, 2, 3 y 4. Observe que 2 de estas son soluciones exactas y 2 de estas son aproximaciones decimales. Espero que hayas encontrado esto útil.